Efectivamente llegó el momento del migranálisis, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González. Él es profesor investigador de Migración y Derechos Humanos de el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales. Es egresado del doctorado en Estudios de Migración de el COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el migranálisis, este espacio donde convergen la migración y la comunidad con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, un gusto también para mí, un saludo y un saludo también para la audiencia. Oye, pues hoy un tema sin duda importantísimo, que tiene también su lado preocupante y en donde convergen justamente el tema de la migración, los derechos humanos y muchas veces, como bien lo planteas y lo han planteado, pues el silencio, el tal vez a veces voltear al otro lado, en lugar de pues atender crisis tan delicadas como las que hoy estamos viendo, pues a pesar de todo, de manera muy evidente, ¿no? En muchos de los casos, Israel. Así es, David, el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis que se está atravesando en hacer valer los derechos humanos en todo el mundo. Y aunque lo estamos viendo más agravado, digamos, desde la entrada del presidente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la realidad es que se han venido presentando ya prácticamente durante los últimos 5 años un aumento muy alto de violaciones a las libertades fundamentales. Esto detonado por conflictos armados que hemos visto, tenemos guerras en varios puntos del planeta, gobiernos autoritarios, cada vez son más, desigualdades muy graves y el cambio climático. Entonces, esta situación ha puesto, digamos, en mayor vulnerabilidad a quienes buscan una vida digna, y esto también ha provocado la erosión de las leyes y las instituciones que protegían los derechos humanos, tanto a nivel internacional, pero también a nivel nacional, ya que finalmente son los Estados-nación o los países quienes deben de hacer valer estos derechos fundamentales de las personas. Y en este contexto, las personas migrantes están siendo de las más afectadas. ¿Por qué? Porque no están pudiendo pedir asilo, porque se están desplazando internamente de manera forzada sin ningún tipo de apoyo, porque se están deportando no solo a su lugar de origen, se están deportando a terceros países donde no hay las mínimas condiciones para garantizar sus derechos humanos, como está sucediendo con Estados Unidos y todos estos tratados que está buscando con algunos países de África que están en grandes crisis de derechos humanos, que no tienen la estructura para garantizar la vida de las personas que son deportadas. Un poco, David, platicar para contexto de quienes nos escuchan, cómo nace este concepto de los derechos humanos. Entonces, tenemos una Carta Magna de 1215 en Inglaterra, que es, digamos, el antecedente, el primer antecedente que se tiene, donde se busca reducir las capacidades que tenía el rey sobre la vida de las personas. Después ya viene lo que son las revoluciones de Estados Unidos y Francia, y finalmente, digamos, lo más reciente y que conocemos todo el mundo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que nace a raíz del Holocausto y todos digamos, las violaciones que sufrieron las personas en esta crisis, en este pues hecho innombrable para la historia de la humanidad, ¿no? Y ahí nace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está conformado por convenciones y tratados que los estados adoptan voluntariamente y que
aquellos que ratifican pues están legalmente obligados a cumplirlos. ¿Cuál es la situación, David? Y que por eso también se le llama derecho blando a los derechos humanos, es que si bien existe una estructura de la Organización de las Naciones Unidas que está basada en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos y los tratados internacionales firmados y ratificados, la realidad es que estos consejos, como es el Consejo de Derechos Humanos que tiene su sede en Ginebra y los comités expertos, lo que hacen es que reciben informes periódicos sobre lo que sucede en cada país y emiten observaciones y recomendaciones. Tienen relatorías, grupos de trabajo, como lo hemos visto recientemente con algunas posiciones o recomendaciones que han hecho con México, pero no tienen un poder judicial propio contra los estados que pueda sancionar directamente. Entonces, se basan mucho en fuerza moral y fuerza política para presionar a los gobiernos a respetar a los derechos humanos. Pero no hay un mecanismo, digamos, como pudiera ser en la justicia penal, donde a ti te quita la libertad por las violaciones que hayan ocurrido. Oye, y creo que esto además nos lleva también, como bien lo has dejado entrever, a que no solamente son acciones arbitrarias, sino que también son acciones que buscan impulsar reformas a leyes, a reglamentos, para, ahora sí que, híjole, creo que voy a decir algo medio, aparentemente paradójico, pero para legalizar esas acciones que violentan derechos humanos, y lo digo paradójico porque, pues, ¿cómo vas a legalizar algo que violenta un derecho fundamental, no? Sí, así es, David, es una presión constante por parte de los organismos supranacionales de la Organización de las Naciones Unidas para que los estados, digamos, respeten estos compromisos internacionales. Sin embargo, siempre hay tensión, porque es el buscar muchas veces ir en contra de los intereses que los estados o los países definen como soberanos, ¿no? Como su derecho, por ejemplo, a la inmigración, ¿sí? Y esto está en constante conflicto. No obstante, México y Estados Unidos han firmado y ratificado varios de los tratados internacionales de derechos humanos. México está comprometido con la mayoría de estos instrumentos y puede ser supervisado tanto por la ONU como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de Estados Unidos, tiene menos tratados ratificados y no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ambos están obligados a respetar tres principios. En el caso de los migrantes, el principio de la no devolución, que no se está respetando en el caso de los Estados Unidos, el Protocolo de Refugiados de 1967 y la Convención contra la Tortura. Entonces, estos marcos, tanto en Estados Unidos como en México, son fundamentales para proteger a las personas migrantes, cuyos derechos fundamentales no dependen de la nacionalidad, no dependen de que traigan documentos en la bolsa o no, porque el que estén migrando, y más de manera forzada, bueno, tanto hacerlo de manera no forzada como no forzada, no anula la condición humana de las personas. Entonces, hay la obligatoriedad de hacer garantizar su seguridad y no está ocurriendo. Me gustaría mencionar la organización Signos Vitales acaba de abordar esta crisis en su informe más reciente, que se denomina Migración en México en tiempos de Trump, amenazas y subordinación. Ellos acaban de publicar un informe largo, abordan otras cuestiones, pero también tienen un capítulo dedicado a la situación de la crisis de los derechos humanos de las personas migrantes. Acaba de salir en mayo de 2025, se puede consultar en internet. Y bueno, ¿a qué conclusiones llega este informe de la organización Signos Vitales? Uno, Estados Unidos, con las redadas y los cambios legales que está empujando al presidente Trump, está vulnerando al menos 3 derechos fundamentales de las personas migrantes. Derecho 1, derecho a asilo y protección internacional,
que garantizaría a quien huye de la violencia poder pedir refugio en otro país. 2, están violando el derecho a la no devolución, que impide que las personas sean enviadas a lugares donde su vida o su libertad está en riesgo. Esto se está haciendo, pero con todo el dolo del mundo, ¿sí? Esta violación a la no devolución. Y el tercer derecho que se está violando en el caso de Estados Unidos es a no ser detenido arbitrariamente, que establece que se establece que el derecho humano, pues, está para todos de migrar, y la detención migratoria debería de ser una medida excepcional, respetuosa a la dignidad humana. La situación en México, de acuerdo a este informe, está complicadísima también. ¿Por qué? Se señala que han habido víctimas de secuestros y agresiones, al menos 2.500, con aumento de 70% en algunas regiones de México. Se registraron casi 830,000 apresiones entre enero y julio de 2024, denuncias de abusos sexuales, violencia por parte de autoridades, de algunas autoridades y grupos delictivos, y otra serie de violaciones fundamentales, como es el derecho a la vida. Entonces, en ninguno de los dos países se está garantizando los derechos humanos de las personas, su acompañamiento legal, su seguridad. En el caso de México, está la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que mejor se conoce como la Comar, pero están documentadas barreras de acceso. No hay Comar en todas las ciudades. Aquí mismo, en la ciudad de Nogales, no hay una Comar. Es complicadísimo hacer un procedimiento de petición de refugio, y hay muchas personas que están atrapadas aquí desde que se cerró Citiguán. Hay largas esperas, restricciones de movilidad, privación, desistimientos, y por otra parte pues tienes el Instituto Nacional de Migración, que también se han evidenciado muchísimos casos de negligencia, de violaciones que tienen que ver con no dar seguimiento a estos derechos fundamentales y ser devueltos a los países de origen. Y situaciones como el incendio de la estancia de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, con 40 migrantes que perecieron calcinados. Entonces, esa es una situación muy, muy complicada en ambos países, que son los que nos tocan más cerca, ¿no, David? Claro, sí, y no sé si aquí también cabe, y creo que sí, pero tú me lo aclararás, pues estos casos de las personas que tenían cierta condición migratoria en Estados Unidos de protección y que se las quitaron, y por ejemplo a mí me llamaba mucho la atención y hasta me preocupaba este asunto de venezolanos que pues sin más ni más los agarraron y los regresaron a Venezuela, y tú dices, espérame tantito, ¿no? Si tú mismo estás diciendo lo que se está viviendo en ese país tristemente, y nada más los mandas de regreso cuando te están pidiendo protección política y demás, ahí también cabría de alguna manera todo esto que nos estás explicando hoy. Así es, David, y pues hay una violación al Estado de Derecho, directamente, de no respetar lo que se había determinado por el mismo país. Es decir, no entraron todas las personas que consiguieron, por ejemplo, su parol humanitario de manera indocumentada. Entraron de manera documentada, entraron de manera legal, solo que ahora tienen un presidente que no le importan las instituciones de justicia, que no le importan los procedimientos legales, y que está gobernando a base de órdenes ejecutivas, y que pelea, digamos, en el sistema de justicia, el hacer valer lo que está fuera de la ley. Claro, y bueno, ya después platicaremos de otros casos cuando surja la oportunidad, porque estamos enfocados por la cercanía que tenemos con estas áreas, pero pues son también temas que se reflejan, todo esto que nos estás narrando,
del colapso de los derechos humanos y esta crisis con los desplazados en muchas otras partes del mundo, como pues también lo que está pasando en el Mediterráneo. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Israel. ¿Con qué podríamos cerrar? ¿Algo que nos falte decir que sea importante o algo a manera de conclusión? Sí, pues estamos lamentablemente viendo esta crisis de los derechos humanos, un debilitamiento de las instituciones supranacionales basadas en el sistema de las Naciones Unidas. Tenemos una politización muy complicada en el mundo, muy polarizada, y es necesario que nos centremos como ciudadanos del mundo, como estados conformantes de las Naciones Unidas, a fortalecer estas instituciones, a hacer transformaciones de cómo se opera a nivel global para que no perdamos lo avanzado durante décadas y que podamos volver a recuperar la dignidad y la justicia para todas las personas y para las personas migrantes que en este momento están pues realmente sufriendo demasiado, David. Claro. Israel, como siempre, te agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia y nos escuchamos pronto. Que tengas un excelente miércoles. Igualmente, David, un abrazo. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González.